Nos da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de la serie Educación Preescolar, de la propuesta curricular al trabajo en el aula. Hablando de pensamiento matemático, una condición esencial para impulsar la evolución de la competencia de los niños es ponerlos frente a retos intelectuales. ¿Cómo retar el intelecto de los niños? ¿Qué formas de intervención de la educadora resultan propicias para el desarrollo de competencias en los niños en este campo? Sobre estas y otras cuestiones hablaremos. Con el propósito de compartir experiencias en el proceso de reforma en educación preescolar, se encuentra con nosotros la maestra Guadalupe Preciado, educadora en el estado de Colima. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, usted desarrolló una situación didáctica que se llamó Tienda en el Salón. Maestra, ¿qué pretendía que lograran los niños y cómo previó esa situación didáctica? Bueno, ¿qué pretendía? La situación didáctica la planteé con relación a favorecer en ellos el planteamiento y la resolución de problemas que les implicaran agregar, reunir, calcular y quitar. Y para ello diseñé diferentes actividades donde los niños se enfrentaran a resolver los problemas. Aunado a ello, trabajé una situación permanente a la cual denominé la tienda del salón, donde el propósito radicaba en que los niños utilizaran los números que implicaran poner en juego los principios y las técnicas del conteo. Dentro de la situación didáctica, preví los distintos momentos en los cuales iba a trabajar. Cuidé, por ejemplo, que las acciones y que las actividades en sí estuvieran planeadas de tal forma que les implicaran a los niños la movilización de sus capacidades, donde ellos pudieran poner en juego todas las acciones donde ellos pudieran hacer inferencias, donde pudieran plantear los problemas, enfrentarse a resolverlos, y por lo tanto para mí fue básico cuidar el proceso de intervención que yo iba a realizar, la forma en cómo iba a realizar los planteamientos, las consignas que iba a dar, el uso de espacios en el salón, los recursos materiales que iba a emplear, y buscar y tratar de respetar los momentos donde los niños fueran los que emitieran sus respuestas a partir de las explicaciones que ellos formularan, considerando los conocimientos previos que poseían. Las explicaciones que tenían que dar ante los demás. No se trataba únicamente de que los niños resolvieran el problema para sí mismos, sino que ese problema luego lo dieran a conocer a sus compañeros, sobre todo las formas de resolución, y que ellos entendieran que hay muchas maneras de resolver un problema, que no existen formas únicas. Un dato también interesante es que cuidé en la situación, intenté prever no marcarle los errores a los niños, sino usar el cuestionamiento como una forma para involucrarlos a que ellos buscaran otra manera distinta de resolver las cosas, buscar formas diferentes y no decirles que el procedimiento empleado estaba mal. Bueno, esta actividad permanente denominada la tienda escolar consistió en llevar diferentes productos al salón. Y llevé unos luchadores, biberones con chicles, pulseras de plástico, dulces, embolsados y pegados en un pizarrón de corcho, donde los niños tenían que, les dije a los niños que íbamos a tener una tienda en el salón y que íbamos a vender. Solamente iban a poder comprar con unas fichas. Las fichas eran fichas de póker y con esas fichas tenían diferente valor. Trabajé inicialmente únicamente dos valores, el valor de peso y de 2 pesos, fichas rojas y azules. Los niños en una bolsa era su alcancía, y adentro de la alcancía tenían una tarjeta donde escribían su nombre y hacían los registros de las cantidades del ahorro que iban obteniendo. En diferentes momentos de la jornada yo entregaba fichas. Mi interés con las fichas no se trataba de premiar
con ellas, ni de trabajar con ellas aspectos conductuales, sino únicamente procedimientos matemáticos. Entonces los niños iban haciendo un ahorro con estas fichas y podían comprar en momentos que yo iba marcando, decía, hoy se va a abrir la tienda. Y entonces revisaban la cantidad que tenían y observaban los precios que tenían los productos de la tienda para poder comprar. Vamos a continuar la charla con la maestra Guadalupe Preciado. Antes los invito a compartir esta reflexión de la doctora Irma Fuenlabrada acerca de los desafíos intelectuales a los niños. El desafío se contrapone a una práctica de la escuela tradicional, que es la motivación. La motivación se entendía y se sigue entendiendo como el espacio que permite capturar la atención de los niños e interesarlos en lo que viene después. Para nosotros, la manera de comprometer a los niños con el conocimiento es desafiarlos intelectualmente. Si comienzas desafiando al niño, eso hace que se comprometa en la búsqueda de solución. ¿Por qué no nos cuentas ahora qué pasó cuando pusieron en práctica la situación? Bueno, durante la aplicación de la situación didáctica creo que logré mantener en todo momento el interés por los niños, con los niños sobre la situación. Desde un inicio ellos se manifestaron entusiasmados, querían hacer los apartados en la tienda, aplaudían al momento de decirles que la tienda se iba a abrir. Algo que también sucedió en el trayecto de la situación es que pude ver en los niños procesos muy interesantes que yo quería rescatar, específicamente en las situaciones de conteo. Identifiqué con mayor claridad dentro de los niños de mi grupo quién tenía confusión al enumerar las cantidades, que cometieran, por ejemplo, errores en la partición, que se saltaran elementos al contar, que contaran 2 veces la misma ficha, y también, por ejemplo, quién no tenía un dominio de la serie numérica oral y qué estrategias y recursos buscaba el propio niño para vida de poder saber qué cantidad de fichas tenía. Fue ahí cuando yo observé que buscaba el apoyo con otro compañero o directamente me lo preguntaba a mí. Una acción también rescatable aquí es que dentro de la previsión de las actividades yo sabía que los niños iban a hacer un registro gráfico del ahorro que iban teniendo de las fichas en su alcancía. Sin embargo, cuando en el momento de que yo les coloqué los productos, yo tenía considerado que fuera yo quien escribiera los números, los precios, pero al momento de observar que ellos iban a hacer el registro, preferí que hicieran el registro y que visualizaran todavía mi producción, de manera que les pregunté a ellos qué precios querían colocar a los productos. Entonces también aquí fue interesante porque los precios quedaron registrados no de una forma única. Hubo precios con registros convencionales, otros con registros icónicos y bueno, ¿sí? Una infinidad. Algo curioso que sucedió también en las situaciones, pues en las acciones con estos registros, es que hubo niños que no sabían cómo registrar las cosas, los ahorros que ellos iban teniendo y buscaron estrategias muy interesantes. Por ejemplo, hubo caso de niñas que no tenían una representación convencional, entonces iban dibujando fichas y al dibujar sus fichas, cuando yo les daba más fichas, entonces ellas lo que hacían era contaban las nuevas fichas que yo les entregaba y borraban sus registros anteriores, los tachaban, los borraban y hacían un nuevo registro para llevar el control. Claro, sí. ¿Y qué reflexiones te provocan los retos que se enfrentaron los niños? Y bueno, te voy a hacer otra pregunta, las dos de una vez. ¿Cómo te das cuenta de que los niños hacen un esfuerzo intelectual? Bueno, primeramente las reflexiones que a mí me provocan estos retos que ellos enfrentan, creo que va en función de 2 sentidos. Primero, con relación al propio proceso que los niños van siguiendo y en segundo lugar, con relación a mi intervención. Yo, por ejemplo, observé que los niños buscaron sus propias estrategias para resolver los conflictos. Es decir, ante una situación problema bien planteada, los niños no se quedan estancados con lo que uno les dice, buscan las formas de resolverlo, sobre todo cuando aquello les interesa resolver. También algo interesante fue que ellos aprenden a escuchar.
escuchan y comentan lo que hacen los demás. Algunos temen al error. Muchos niños decían, no, es que yo no sé, maestra, no sé cuántas tengo. Entonces decía, ¿qué vas a hacer? Contarlas, pero no sé contar. ¿Qué puedes hacer para contar? Como parte de mi intervención fue algo que yo cuidé y procuré mucho en el aula, es continuamente interrogar. Cuando ellos daban su explicación, preguntar y continuar haciéndolo. Bueno, también se generaron una gran variedad de respuestas, no hubo una respuesta única, y también que los niños entendieran que los procedimientos que utilizan los otros son válidos. Claro. Aquí también fue cuando yo identifiqué cómo ellos confrontan sus ideas, cuando la idea que el niño tiene choca con la del compañero. Y por ejemplo, es muy común, el niño no cuida las formas de expresión, entonces le dice, lo que tú hiciste está mal. Y entonces creo que es ahí cuando mi papel debía de ejercerse al tratar de mediar la situación. Y bueno, cómo ellos pusieron en juego esos conocimientos. Yo te puedo comentar aquí un ejemplo muy, muy interesante. Los conocimientos previos, por ejemplo, que ellos traían de las situaciones. Cuando pusimos en el registro que unas pulseras valían 4 pesos, un niño comentó que si era una tienda, a los precios se les debería de colocar una culebrita. Y entonces pregunté qué era eso de la culebrita, ¿no? Ajá. Y entonces el niño pasó y graficó a un costado del número 4 convencional. Ah, claro, el signo de pesos. Entonces, en ese instante yo les pedí que en su libreta de investigación iban a preguntar qué era esa culebrita que decían ellos que venían en los precios. Y bueno, los niños investigaron y me dijeron que era un signo, que así lo denominaron, el signo o el signo. Y hubo niños, fueron algunos que manejaron ese concepto. Yo sé que el concepto no queda totalmente claro para ellos, pero bueno, el hecho de que lo utilicen y lo sepan aplicar y trasladar a una situación del aula es una gran ventaja. Y un niño comentaba que tenía una tía que en la tienda de su tía todas las cosas que se vendían tenían un signo. Entonces, que si las cosas se iban a vender, deberían de tenerlo. Yo pregunté que por qué otros números no tenían el signo. Y entonces decía, es que, por ejemplo, un niño llamado Jonathan se remitió al calendario y dice, bueno, es que los números del calendario no se venden. Entonces, los de la tienda sí. Por eso vamos a ponerles el signo. De manera que decidimos a todos los productos colocarles el signo de pesos. Y dato curioso es que sin yo habérselos pedido, ellos lo hicieron únicamente sobre las formas convencionales. Por ejemplo, un producto valía 7 pesos y entonces había un registro no convencional y un convencional y pasaban a colocarlo sobre el convencional, que también fue una cuestión interesante. Otra acción que yo pude observar en ellos es, por ejemplo, el caso de Chuy, donde el niño, para llevar el registro de la alcancía que él llevaba, tenía 4 fichas de color azul que valían 1 peso y 2 fichas rojas. Y yo observé en su registro que dibujó las 4 fichas y luego dibujó las 2 rojas, las coloreaba. Pero entonces, cuando las contaba, decía, tengo 6. Y le decía, si tienes 6, me decía, no, porque estas valen de 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y lo que hizo fue dibujar el círculo, lo coloreó de rojo y le dibujaba 2 patas al contorno de los círculos. Entonces, cuando contaba, enumeraba del 1 al 4 y al contar la ficha roja, con las patas decía 5, 6, 7, 8 y sabía el número de registro que tenía. Creo que esas pequeñas muestras me daban a mí un gran significado para saber los retos a los que los niños estaban enfrentando y las formas en que ellos intentaban solucionar los propios problemas, ¿no? Así que, maestras, las invitamos a escuchar los siguientes testimonios. ¿Qué he aprendido de los niños? Yo creo que los niños actualmente son más reflexivos, con más curiosidad ante lo que está a su alrededor. Yo creo que eso principalmente es lo que he aprendido de ellos. Que los niños tienen esa libertad de expresar todas sus dudas y todas sus curiosidades sin tener que estarles limitando. Yo creo que las metodologías que utilizábamos anteriormente
en algún determinado momento sí nos encuadraban a lo que teníamos que enseñar y ya. Yo creo que este nuevo programa nos está dando esa apertura y esa posibilidad de tener más en claro cuál va a ser nuestra intervención pedagógica con ellos. He descubierto que los niños son más reflexivos si se les invita a ello. Ya no somos las maestras que llegamos y queremos ver resultados que nosotros esperamos. A veces nos sorprenden y van más allá de lo que nosotros esperamos. Que les gusta más investigar por ellos mismos, descubrir por ellos mismos. Que les gusta que se les dé la oportunidad de dar sus propias ideas. Que los niños son unas personas muy sinceras, muy directas y que ellos saben mucho, tienen un potencial tremendo. Cuando uno como maestra sabe guiar ese aprendizaje de los niños, nos dan unas respuestas que nos sorprenden. En tu experiencia, ¿por qué es importante que los niños confronten puntos de vista y expliquen? Bueno, creo que esto implica para ellos un reto, porque tienen que explicitar lo que ellos están produciendo. Y creo que también les permite poner en juego habilidades comunicativas básicas. Necesitan escuchar al compañero, necesitan saber expresar, justificar y argumentar el porqué de lo que ellos están haciendo, por qué su procedimiento, si lo consideran adecuado, y saber defender argumentando la solución que tuvieron hacia un problema. Y creo que los niños no nada más entonces se convierten en una parte receptiva de las cosas que uno, receptora pues de las cosas que uno va diciendo, sino que ahora él tiene que poner en juego habilidades mentales para vida de poder explicar las cosas que él está solucionando. Una situación, y bueno, son dos ejemplos que me acontecieron en el aula, es con una niña, Evelyn hizo la representación del número 2, pero entonces su representación la intentó hacer convencional y parecía al 5. Cuando ella la expuso en el grupo, los compañeros dijeron, te equivocaste, ¿por qué hiciste el 5? Entonces ella les dijo, yo no sé hacer el 5, me sale el 2, me sale chueco. Se parece al 5, pero es el 2. ¿Es el 2? ¿Verdad, maestra, que es el 2? Entonces la niña intenta ante los demás explicar que sabe hacer las cosas. Tiene una dificultad en la mecanización de la grafía nada más, pero ella expresa y justifica su actuar. Creo que esto es un elemento importante donde ella confronta a sus compañeros y justifica y argumenta su producción. Otra situación nos aconteció cuando los niños tenían que contar para pagar. Una niña tenía 3 fichas de color azul y una roja. Entonces yo le preguntaba, ¿cuántas fichas tienes? Y ella las contaba y me decía, tengo 4. ¿Cuánto dinero tienes? Y entonces al contar el dinero decía, 1, 2, 3, y nada más ponía la roja y decía, esta vale 2, son 5, ¿verdad? Y decía, ¿cómo son 5? ¿Cómo le hiciste para saber que son 5? Y volví a repetir el proceso. Y al llegar a la ficha roja decía, ¿vale 2? Pues 5, maestra, pero no me lo sabía explicar. Y un compañero dice, yo lo sé hacer. Y entonces él, al tocar la ficha roja, la toca 2 veces. Y le pregunté, mira, ¿te fijaste que hizo Andrés? Y dice, sí, la contó 2 veces. Ahora yo lo voy a hacer. Y cuenta 1, 2, 3. Y al contarla 2, 4, 5 veces, ya lo hice. Bueno, confrontaron sus opiniones ahí. Pues ahí está. ¿Qué es relevante en la intervención docente? Escuchemos lo que opina al respecto la doctora Irma Fuenlabrada. El tipo de intervención que se espera de la maestra no es dar la clase, sino poner a los niños en una situación de aprendizaje. Lo que tenemos que lograr es que las educadoras se animen a plantear situaciones, actividades, problemas, y dejen que los niños encuentren la manera de resolverlas. Elegir, diseñar y proponer una situación es responsabilidad de las educadoras, pero cómo realizarlas, cómo resolverlas, es responsabilidad de los niños. Es así como se comprometen con el aprendizaje, es así como adquieren conocimiento. La intervención de la maestra no consiste en resolverle el problema al niño, sino justamente en ayudarle a resolverlo. Trabajar en equipo es una forma de organizar al grupo que tiene que ver con los procesos de socialización del conocimiento que también propician aprendizajes. Hemos comentado sobre la importancia de enfrentar a los niños a retos.
a que elaboren explicaciones y a que pongan en juego conocimientos que ya tienen. Pero maestra Guadalupe, ¿qué tomas en cuenta para intervenir? Bueno, lo primero que yo tomo en cuenta es tener muy claro, identificar qué es lo que quiero lograr. Porque una vez que yo lo identifico, qué es lo que quiero yo, lo que pretendo alcanzar o favorecer con los niños, entonces eso me permite a mí definir mi actuar. Es mi elemento clave. ¿Por qué identifico esto? Porque en muchas ocasiones cuando yo, en el transcurso de la situación didáctica, cuando voy evaluando, me doy cuenta que hubo una gran falta de alcance en los niños con relación a la competencia. Pero al analizar el proceso de planeación, observo que el planteamiento fue erróneo de mi parte, que mi proceso de intervención fue fallido y que lo que yo planeé no les iba a permitir a los niños demostrarme o desarrollar aquello que yo estaba buscando. Entonces, para mí es muy importante identificar qué quiero lograr. Y una vez que lo identifico, entonces defino mi actuar. Eso es algo que tomo siempre en cuenta para intervenir. También la observación. La observación para mí en el aula es básica, pero no se trata únicamente de mirar, sino observar, ver más allá de lo que el niño expresa, no únicamente de manera oral, sino en la manifestación tan diversa que tiene de sus conductas, las actitudes, todo lo que él expresa. Creo que es un elemento importante para nosotras considerarlo y nos va dando pauta a ir haciendo las adecuaciones pertinentes a la práctica. También tomo en cuenta el uso de consignas que voy a hacer, que mis consignas sean claras, que sean precisas. Yo cuando tengo oportunidad de hacer grabaciones en el aula, ese ha sido un elemento que ha sido de gran utilidad. No para exponerlas ante los demás, sino para yo verlas, porque entonces me puedo escuchar qué es lo que hago, los errores que cometo al intervenir. También el hecho de ser flexible en el tratamiento de las acciones con los niños y permitirles que ellos busquen las diversas formas que hay de hacer las cosas y darles oportunidad a que las expresen, pero que yo también tenga esa apertura. Y algo también interesante es cómo hacer para focalizar mi observación. En el aula se entretejen una serie de acciones que a veces es difícil controlar, pero si yo las tengo focalizadas, entonces facilito mi proceso de intervención. Muy bien. Ahora bien, la reforma en la educación preescolar está siendo un proceso de aprendizaje para ustedes como educadoras. Para finalizar esta entrevista, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo más retador para ti en este proceso? ¿O qué ha sido lo más retador? Yo puse con los niños una actividad donde ellos tenían que hacer acciones de reparto. Y entonces les pedía que pasara un jefe de cada equipo, tomara lápices y repartiera un solo lápiz a uno de sus compañeros. La situación no funcionó, los niños no contaron, no me hicieron el registro de la cantidad, les preocupaba más que el lápiz, agarrar los lápices más grandes, los que tuvieran borrador, que centrarse en la actividad de conteo que yo quería rescatar. Al día siguiente yo me llevé esa tarea a casa y al día siguiente llegué y les platiqué un cuento. Y dentro del aula hicimos una dramatización sin ningún elemento externo. La única adecuación que hice fue montar 3 mesas de manera lineal y colocar 2 sillas. Les comenté que estábamos en una isla y cada equipo era un barco y que entonces en el escritorio había galletas, unas galletas. Y con esas galletas les decía que nos perdimos en la isla, nos caímos, los barcos se hundieron y ahora en la isla teníamos mucha hambre y lo único que podíamos hacer era cruzar un puente. El puente se podía cruzar una sola vez. Entonces tenían que llevar alimento a la tripulación. Pero para llevar ese alimento debían fijarse porque solamente podían pasar una sola vez. Y bueno, ahí hubo muchas acciones significativas por parte de los niños y hubo registro de cantidad, contaron, buscaron estrategias, hubo quien no pudo registrar la cantidad, entonces decía, dibuja tu galleta, y yo me llevaba las producciones, tenían que llevarme su producción por el puente y en una bandeja ponían ellos las galletas y creo que entonces se centraron más en la situación de conteo, pero me ayudó porque la estrategia de intervención la modifiqué.
fue récord. Muy bien, pues con esta experiencia llegamos al final del programa. Le agradecemos a la maestra Guadalupe Preciado el haber participado y el haber compartido con nosotros sus experiencias y sus puntos de vista. Muchas gracias, maestra. Al contrario, gracias. Y a ustedes que nos acompañan, les agradecemos acompañarnos una vez más y les invitamos a que estén con nosotros en el próximo programa. Así que hasta luego.